Shalom amigos, les habla Sergio Bacari del canal Un Bacari Suelto en Israel, otra vez con ustedes, otra vez por España. Después de tanto, pero tanto buscar, encontré a la persona ideal. Enseguida se las voy a presentar. Sí, busqué mucho. Es que yo quise relacionar todo este viaje que estamos haciendo junto con Nandi. Nos está descubriendo, nos está abriendo puertas a un montón de cosas. Y yo que sé mucho del interés de muchos de ustedes sobre averiguar sobre sus raíces judías, sobre la conexión con el pueblo judío, sobre el sello que dejó aquí en su historia el judaísmo, buscando todas las personas, todos los sitios me llevaban a esta gran persona que aceptó nuestro reto, aceptó nuestra invitación. Walter, te agradezco muchísimo el tiempo que nos regalaste, el tiempo que nos vas a regalar. Y no quiero hablar más de introducción porque cada palabra que estoy usando son el tiempo, es tiempo que te estoy quitando a ti, tu valioso tiempo. Quiero que te presentes y quiero que hagas una introducción de este video que vamos a hacer sobre tu especialización, sobre tus proyectos, y por mí habla 2 horas, yo no te pienso interrumpir. ¿Dónde estamos? ¿Quién eres? ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, muchísimas gracias, Sergio, por darme la posibilidad, primero todo, de conocerte y conocer a Andy. ¿Te llamas? Luego agradecer el día maravilloso que preparaste, ¿no? Porque también hay un sol fantástico y esto ayuda muchísimo. Bueno, estamos en Madrid, la ciudad en la que vivo desde hace 37 años. Soy Walter Wassersier. Los últimos 25 años me ocupé de temas relacionados con aviación. Quizás algunos de los espectadores que recuerda mi paso por la compañía El Al. Fui director de la compañía El Al, director general de la compañía El Al para España y Portugal durante 21 años, pero realmente siempre me apasionó muchísimo el tema de la historia judía de España, tema que me gustó muchísimo y me gustó verlo desde distintos enfoques. Me gustó verlo desde el punto de vista histórico. Tengo también una raíz histórica que me interesa mucho. En Israel hice el curso de guía turístico. ¿Viviste en Israel? Viví en Israel. ¿Naciste en Uruguay? Nací en Uruguay. Nadie es perfecto. Nadie es perfecto. Grande Uruguay. En el año 71 fui a visitar Israel como voluntario y ya luego me quedé, estudié en la Universidad Hebrea de Jerusalén, me casé, 3 hijos nacidos en Israel, y los últimos años en Israel los hice como guía turístico. Hice el curso de guía. El tema de historia siempre me interesó, me apasionó, y a pesar de que los años que estoy aquí en España me dediqué sobre todo al tema de aviación y turismo, siempre me quedó ese gusto por la historia y en particular en mi tema personal, por todo lo que tiene que ver el legado judeo-sefaradí de España. Y es en lo que profundicé y en lo que pues voy a contar un poco de la experiencia que he obtenido este tiempo. Judeo-sefaradí. Judeo-sefaradí. Sefaradí no es una palabra española. Bueno, Sefarad es el nombre que tenía la península ibérica, o Sefarad. Muchas veces se habla solamente de Sefarad como España, pero en realidad Sefarad es España y Portugal. Viene del libro de Oseas, donde se habla de un sitio que se llama Sefarad, que se identifica geográficamente con España, pero Sefarad para mí es España y Portugal, ya que es el sitio en el cual durante cientos y cientos de años convivieron nuestros antepasados judíos. Digo cientos de años porque en realidad la llegada de los judíos aquí a la península ibérica y a lo que llamaremos más adelante Sefarad se produce con la destrucción del Templo de Jerusalén. El Templo de Jerusalén se destruye, los romanos llevan a los judíos al exilio en muchos casos, y muchos de ellos se asientan en la península ibérica junto con los romanos y se crean pequeñas comunidades. Hay ya datos de comunidades, más que nada asentamientos judíos. Comunidades podemos llamar solamente cuando existen las aljamas, que son comunidades ya organizadas, pero ya hay asentamientos judíos en el siglo II, en el siglo III, en Ibiza, en Elche se encuentran restos de tumbas con caligrafía en hebreo. Pero lo que estamos hablando es de un asentamiento que dura cientos y cientos de años hasta la expulsión en el año 1492. Y ahí hacemos una pausa. Ok. Quiero que me respondas, ¿por qué quisiste de que este video lo hagamos aquí, en este lugar que vamos a ver, que nos presentes? Y después, como
tengo tanto por escuchar y tanto por querer que nos compartas. Quiero que nos sentemos, así vamos a estar más cómodos. Gusto. Pues ¿Por qué aquí? ¿Por qué aquí? Bueno, pues mira, este sitio se llama la Muralla Árabe y es una muralla que data del siglo IX, construida por uno de los reyes musulmanes que vivían aquí en Marguerite, que es el origen de Madrid, Marguerite, y según muchas investigaciones, también es el origen de la judería de Madrid, una pequeñísima judería, porque hay que acordarse de que Madrid es recién capital del Reino de España en el siglo XVI con Felipe II, y esto era uno de los tantos sitios, de las tantas aldeas, pueblos en los cuales vivían judíos. Entonces aquí se localiza la que era la judería de Madrid con sus puertas. Tenemos también alguna información sobre esta judería, sobre algún documento escrito, sobre alguna persona que vivió aquí, pero era una judería pequeña, sin importancia, que sabemos que fue prácticamente destruida y que cuando la Inquisición en el año 1492 se ocupó de este tema tan escabroso que vamos a hablar, que es la Inquisición, prácticamente ya no había judíos aquí en Madrid, y con esto termina la pequeña historia de los judíos hasta el año 1492, porque luego hay una historia posterior muy interesante que es lo que voy a relatar cuando nos sentemos. Sí. Aquí atrás que tenemos... Vení, Turco, mira esto. ¿A qué te recuerda? Jerusalén Mática. ¿Entendés? Mira, el monte del templo, la puerta de Iafo. ¿Y qué es? Ah, la muralla islámica de Madrid. Claro. Parecido, ¿sí? ¿No? Sí, ¿Viste? También es parecido. La verdad que sí. Y la puerta de Moros, donde estamos nosotros, sería lo que sería el Sharjhem hoy en día. Claro, que es la puerta de Damasco, pero sí. Que es la entrada del barrio musulmán. Sí, señor. Y detrás nuestro ¿viste? Vos que querés relacionar tenemos a la Almudena, que es la catedral de Madrid, Almudaina, que en árabe significa la ciudadela. Fue construida en el siglo XIX, en el siglo pasado. Perdona, ¿catedral hay una sola? En Madrid sí, pero no, hay muchísimas catedrales y muy importantes. La de Toledo, la de Burgos, la de Zaragoza, la de Sevilla. Deja acá. Hay muchísimas y muy interesantes, la de Barcelona. En fin, que hay muchísimas catedrales por muchos sitios. Catedral pues es un sitio en el cual la iglesia muestra su grandeza. En esta en particular es el sitio donde además se casó el rey hace poco, el rey Felipe, en aquel entonces era el hijo del rey, aquí fue su casamiento. El Principito. El Principito, que ahora ya es el rey, y está decorada con una obra de alguien que es cercano a Israel, que es Kiko Argüello, que es el fundador del camino neocatecumenal, que es una persona muy cercana a Israel y muy cercana a los judíos. Muy interesante para visitar. Qué bueno. No, súper interesante lo que contás, Walter, porque sobre todo que uno piensa en Madrid, ¿no? Y esto lo vas a contar después. Capital de España, como contaste, relativamente moderna. Que la judería que había acá era realmente pequeña, ¿había? Muy pequeña. Exacto, las juderías no estaban acá en Madrid, ahora nos vas a contar en dónde estaban los judíos viviendo hasta 1492, como nos dijiste. Pues los judíos durante cientos de años vivieron a lo largo y ancho de la península ibérica. Estamos hablando de España y Portugal. Prácticamente no había sitio en los cuales no había comunidades judías. Quizás hay alguna excepción en el País Vasco, la zona de Bilbao, San Sebastián, quizás sea excepción, en la cual no había, aunque Vitoria, que se encuentra dentro del País Vasco, tiene una historia muy, muy interesante relacionada con la población judía que allí vivía y con su cementerio, el Judismendi, porque cuando se expulsa a los judíos de Vitoria, País Vasco, le encomiendan a la comunidad local que se hagan cargo de ese cementerio, y esa promesa de cuidado rigió prácticamente hasta hace pocos años atrás. Entonces es una historia notable. Claro. Prácticamente había judíos por todos lados, prácticamente había asentamientos. Lo que no había en todos lados era el Hamas, que eran
sitios en los cuales había una organización, había una keilá, donde había un rabino, una escuela rabínica, un cementerio, un lugar donde se ayudaba a las viudas, etcétera, etcétera. Eso ya requería organización, y al Hamas había, pues no en todos los sitios, pero lugares donde vivían los judíos prácticamente en muchísimos sitios. Y donde no había el Hamas, pues se apoyaban en las el Hamas más cercanas que había. Qué bueno, y eso tiene mucho que ver justo con lo que nos contabas antes del proyecto que están desarrollando, que está genial, ¿no? De recuperar un poco toda esa tremenda historia. Efectivamente. Porque por ahora nos pasamos toda la historia por alto, pero hay muchísimas cosas súper interesantes. Exacto. Y es un poco lo que decidí hacer después de mi labor en el AL, coincidiendo con mi jubilación. Y con turismo y con historia. Con turismo y con el tema judío. Claro, y con tu pasado latino. Y con mi pasado latino. Claro, me di cuenta, no solo estoy en colaboración con dos colaboradoras muy importantes, Sara Huchnovich y Silvia Prades, de la empresa Exducere de Valencia. ¿Empresa? Empresa Exducere se llama la empresa en Valencia, que es una empresa muy importante en la comunidad valenciana, que se ocupa de difusión cultural y educacional. Llevan prácticamente la totalidad de los museos municipales de la ciudad de Valencia, llevan también un museo nacional, pero sobre todo son gente muy cercana al tema de la educación, al tema de la difusión cultural, y era un tema que se complementaba con el tema que yo supongo que más domino, que más conozco, que es el tema de turismo. Entonces encontramos de que, primero de todo, hay un pasado muy rico en España relacionado con las ciudades, las aldeas, los pueblos, las comunidades en las que hubiera población judía. Y también entendimos y vimos que había mucho interés por parte de las autoridades locales, hasta de los pueblos más pequeños, en desenterrar ese pasado. Y entonces creamos una empresa que se llama Háblame de Sefarad, cuyo propósito es colaborar con esas autoridades, con esos ayuntamientos, con los historiadores locales, con los arqueólogos locales, con los guías locales, para intentar sacar adelante esa historia, ese pasado judío, sacarla a la superficie, darle sentido, construir relatos basados históricamente en lo que debería ser, en lo que fue el pasado de cada una de las ciudades, para que, primero todo, lo conozca la propia ciudad. Es muy importante que en cada sitio que vamos, la sociedad en la cual trabajamos sea parte y sea consciente de este esfuerzo que se está haciendo y que se identifiquen. ¿Judería no hay solo en Madrid y en Toledo? Para nada, juderías hay en todas, te puedo hablar de cientos de juderías en todas. ¿Cientos de juderías? Nos hablaste de una red incluso. Hablé de una red, efectivamente. Esta es una iniciativa notable que data del año 95, por la cual se juntan pues 6, 7, 8 ciudades importantes con pasado judío. Digo ciudades importantes, digo ciudades en las cuales hay muchos elementos tangibles, porque una de las cosas que nos vamos a encontrar a la hora de hablar del pasado judío de España es que la inmensa mayoría de lo que hay es intangible. Y hay un reto muy grande para gente como nosotros que se dedica a difundir y a poner en valor cómo se difunde y cómo se promueve lo intangible. Pero eso, si me vais a dejar tiempo, voy a hablar un poquito más adelante. Pero, claro, estas 8 ciudades que son Toledo, Gerona, Córdoba... Yo quiero hacerte 2 preguntas. Primero una, porque es un fenómeno que no lo entiendo. ¿Cuál es la necesidad de la gente de buscar, intentar conectarse con un pasado judío? Me pasó desde que empecé con el proyecto de todos lados del mundo, de México, de Estados Unidos, de España, por supuesto, de gente que quiere conectarse con ese pasado. Y lo segundo que me está pasando en este lugar, en España, es con la pasión que hablan sobre el pasado judío. No sé, hay todo un fenómeno que necesito que me lo expliques. Y qué le puedo responder a toda esa gente que anda buscando, que se hacen... Me enteré de que acá se están haciendo de ADN, se están haciendo pruebas. Y ¿me puedes explicar tú que vives aquí? Sácame esas 2 dudas y ayúdame a responderle a la gente. Hazme la luz en el túnel. Primero de todo, Sergio y Andy, esto no es un fenómeno que nace de la nada. Esto es algo que se viene cocinando desde hace mucho tiempo, y
quizás me voy a extender un poco más para explicar esto, primero de dónde viene ese interés, y luego voy a tocar un tema que es obviamente muy emocional, que es el interés que tienen mucha de la gente que te sigue por conocer y por saber y quizás visitar este pasado. Cuando digo que esto tiene su origen, esto tiene su origen quizás en la expulsión de los judíos en el año 1492 de España y 5 años después en Portugal. Porque daos cuenta de que se le da 3 meses a los judíos para recoger todos sus bártulos, todas sus cosas. No pueden recoger plata, no pueden recoger oro, no pueden llevarse armas, pero o se convierten o se van. Entonces esto provoca unos dilemas tremendos a toda esa gran población de judíos que vivían en España. Hay quien calcula o quien habla de 100.000, puede ser más, puede ser menos, depende con quién se hable, pero yo me inclino a pensar de que estamos hablando de unos 100.000 que decidieron marcharse. La inmensa mayoría se marcha a Portugal. ¿Por qué? Está aquí al lado, está cerca, se puede hacer a pie o en caballo, no hay que alquilar un barco, no hay que ir en otros métodos de locomoción que eran escasos en aquel momento. Portugal está aquí al lado. Luego está la posibilidad de que si a los reyes católicos se les pasa esa furia o ese lapsus, entre comillas, que han tenido para expulsar, que quizás puedan volver, con lo cual están aquí al lado, con la mala suerte de que 5 años después, en 1497, también se les expulsa de Portugal. Y esos judíos tienen un gran dilema, y es, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos y nos escondemos? ¿Nos quedamos y nos convertimos? ¿Nos quedamos y profesamos nuestro judaísmo a riesgo de que nos agarre la Inquisición y nos culpe por judaizar? ¿O simplemente utilizamos Portugal, los puertos de Porto o de Lisboa, para irnos a Holanda, a Inglaterra, a Francia, a Italia, al norte de Marruecos, muchos de ellos, al norte de Túnez, muchos de ellos, o a América Latina? Y es aquí el interés. ¿Cómo América Latina? Quería decir América Latina y América Central, lo dije bien. América Latina porque uno de los principales puntos que se tocan... ¿Se había descubierto América? En 1492. No. Justo. Y ya había turismo. No había turismo, sí, pero había posibilidades de un nuevo mundo. Okay. Y cuando se habla de un nuevo mundo y se habla de gente como los judíos, que sabían astronomía, sabían astrología, eran científicos, era gente que podía ayudar en los viajes hacia América Latina. Médicos, ¿no? Médicos también, por supuesto. En el siglo XV, o sea, ya pasados un par de años después de que ya había otro continente, Brasil fue el primer punto al cual llegaron los judíos. Muchos de los judíos que salieron expulsados de Portugal llegaron a Brasil, al norte de Brasil. Las primeras sinagogas en América Latina, y lo dije bien, están en Brasil. O sea, cuando la gente de México me dice nosotros somos descendientes de Israel, o sea, es muy lógico. Descendientes de judíos, seguro, y muchos de ellos pueden ser también descendientes de judíos conversos, porque no nos olvidemos de que cuando hubieron judíos que decidieron convertirse, no lo tuvieron fácil, lo tuvieron muy difícil, porque la iglesia estaba constantemente pendiente de si volvían a sus prácticas, y eran los más castigados, y eran los que la Inquisición más se cebaba con ellos. Okay. Entonces, muchos de ellos dijeron, ¿para qué me convertí? ¿Para qué? Entonces yo me voy de aquí, ¿y a dónde me voy? Pues me voy al centro de América, me voy al norte de América. Muchos de los judíos mexicanos, los originarios de León o de otras zonas cerca de León, son descendientes bien de judíos, de aquellos que se fueron como judíos, o de judíos conversos, aquellos que intentaron ser judíos, perdón, ser cristianos nuevos, pero que no les dejaban. Y entonces obviamente su raíz es judía, y al ser su raíz judía, su origen posiblemente esté en aquellos primeros que salieron de la tierra de Israel con la destrucción del segundo templo. Claro, incluso un tema interesante que contaste, ¿no? Creo que los conversos que vos decías se casaban entre ellos. Claro. O sea, de alguna manera mantenían el linaje. Por supuestísimo. Y luego hay también la otra parte, hay también aquellos judíos que decidieron mantener su judaísmo en secreto. Hay una historia fantástica en una población portuguesa que se llama Belmonte, que está en la frontera con España, en la cual hubieron judíos escondidos durante prácticamente 500 años. O sea, los descubrieron a principios del siglo XX, un inglés que estaba haciendo trabajos en la ferroviaria local,
le cuentan historias de que, bueno, los judíos, ¿cómo que los judíos? Aquí los judíos, no, esos judíos y tal. Entonces empezó a averiguar, empezó a ver, se reunió con esta gente, se dio cuenta de que esta gente mantenía la religión judía. Hoy en día, afortunadamente, Belmonte es visitable, se puede visitar no solamente el centro en el que cuenta toda esta historia, cómo fueron descubiertos, sino además la sinagoga que se construyó hace poco. Una historia fantástica. Ahora, otras dos preguntas y sigue hablando. Entonces hay gente que quiere o que sabe o que quiere saber qué antepasados tiene como judíos, y ahí quiero que me expliques ese fenómeno. ¿Por qué? ¿Qué les lleva, en un minuto, a estar tan interesados? Me estoy dando cuenta no solo por medio del canal de la gente, sino ahora en España es mucho más fuerte eso. ¿Y de qué manera tú los ayudas a eso? Ahora, quiero que me cuentes de tu proyecto, que a mí me pareció espectacular. No tanto para mí como judío, no, en serio, no tanto para mí como judío, que a mí me interesa y lo voy a participar del mismo, pero cómo tú ayudas a la gente, a esa gente, y cómo la integras en todo lo que estás haciendo, que para mí, Andy, es fascinante. Gracias en la humilde parte que me toca. A ver, tendría que ir de atrás para adelante, pero voy a ir de adelante para atrás. En el año 2015... Ten esto, Andy, quiero ver si está filmando. En el año 2015, el gobierno español sacó la ley de ciudadanía sefaradí. Sí. Yo creo que esa ley de ciudadanía sefaradí no se hubiese promulgado si por detrás no hubiese habido un interés notable por parte de muchísima gente de retornar a su pasado judío. O sea, empiezo quizás por lo más reciente, claro, porque tendría que haber empezado en realidad no por la Inquisición, tendría que haber empezado por el 1869, cuando se abole, hay una abolición por la Constitución española, se deroga el decreto de Inquisición. De 400 años estuvo en pie. Y bastante mal que lo pasaron los que tuvieron que pasar por esos tribunales. ¿Verdad? En España, en Portugal y en América Latina también, porque hubo también tribunales en América Latina. Que, por cierto, también, entre otras cosas, fueron los que provocaron que muchos de los judíos sefaraditas de Brasil, que estaban perseguidos por esa Inquisición, decidieron irse a una nueva Ámsterdam, que es la ciudad de Nueva York. Nueva York fundada, una parte importante de ella, por judíos de origen sefaradí salidos de Brasil. Claro. Pero volviendo a nuestro tema, ya el gobierno español y luego el gobierno portugués varios años después, el gobierno español en 2015, decide o pone una ley para la concesión de nacionalidad sefaradí, porque de alguna manera recoge de que hay un sentimiento muy extendido en España y sobre todo fuera de España, de gente que quiere recuperar, que es consciente de ese pasado y que lo mira con cariño, con amor. Y ese cariño es recogido años antes por la constitución del Centro Sefaradí de Israel. El propio gobierno de España en el año 2005, ya lo estoy yendo de adelante para atrás, sí, decide que crea un centro, una casa de diplomacia española para la promoción y el acercamiento de España con el pueblo judío y con Israel. Es muy interesante porque hay Casa América, hay Casa Asia, hay Casa África y... hicimos un video en el centro de Sfarad. Pues ahí van a ver perfectamente, sí, cuando tus seguidores vean esto, verán que efectivamente hay un interés por parte del gobierno de España de dar de alguna manera una respuesta a ese interés creciente que hay por conocer más y más. Y voy más para atrás. Hablaste de la red de juderías de España. Efectivamente, se crea una red de las ciudades con pasado judío tangible más importante. Hoy en día son 21, están pensando en incrementar a más, pero eso también recoge, bueno, hay un lado obviamente crematístico, vamos a explotarlo a nivel turístico, legítimo, no pasa absolutamente nada, pero a propósito de que hacemos eso, pues vamos a hacer actividades, seminarios, conferencias, presentaciones, etcétera, etcétera. Vamos a encender velas de Hanukkah en Hanukkah, vamos a enseñar, vamos a hacer festivales de música sefaradí. Córdoba tiene un festival de música sefaradí todos los años maravilloso. Herbaz tiene un festival de teatro. Bueno, más que festivales, ponen en escena una obra de teatro alrededor del pasado sefaradí, en fin. Pero lo que digo
y es un poco el proyecto, me pedías que te cuente un poco el proyecto. El proyecto que mi gente estamos haciendo tiene que ver con toda la península ibérica, España y Portugal. Y se trata de ver en cada sitio, en cada lugar, aunque sea una aldea pequeña. Estamos a veces trabajando con aldeas pequeñísimas en Extremadura, que tú dijiste antes. Extremadura es un caso notable porque Extremadura, las aldeas, las ciudades que tienen pasado judío, conservan aún el trazado original de las juderías. No tienen los edificios, porque obviamente cambiaron. No tienen, le faltaría quizás un cementerio, nos han descubierto. Sinagogas, pues en Cáceres hay lo que se piensa que puede ser el resto de la sinagoga de Cáceres. En Valencia de Alcántara, un pueblo maravilloso, en Tajo Internacional, hay un centro de interpretación cerca o en un sitio donde puede que haya sido una sinagoga, pero ir allí y recorrer las calles es volver un poco 500 años atrás, porque uno puede perfectamente vivir, tener la sensación de estar caminando por los mismos sitios donde caminaron los que de allí salieron, o los que de allí se convirtieron, porque muchos de los que viven en Valencia de Alcántara, o en Alcántara, o en Brozas, hay un pueblo al lado que se llama Brozas, que por cierto es el sitio de donde procede la familia de David Broza, el cantante David Broza. David Broza, claro, David Broza. Además él lo dice muchas veces que su origen es de Extremadura, del pueblo de Broza, que está al lado de Valencia de Alcántara. Pero imita un catalán. Imita, ¿cómo se llama? Serrat. Joan Manuel Serrat. Okay. Entonces, la iniciativa que estamos haciendo tiene muchas aristas, pero una de ellas sí que te lo voy a comentar porque creo que es interesante. Bueno, una, por supuesto, tiene que ver con Aragón, que es lo último que hemos hecho. Aragón, solamente Aragón, la comunidad de autor Aragón tiene 70 juderías. 70. Wow. Es increíble. ¿Sí? ¿Judería es un barrio? Judería es una el zona. Sitio en el cual habitaban los judíos. Algunas de esas juderías, una comunidad. Algunas de esas juderías tenía aljama, tenía keilá, tenía aljama. Otras no. Okay. Pero lugares donde sabemos y tenemos identificado por estudios arqueológicos, por libros, por relatos, etcétera, había más de 70 juderías. Estamos hablando de cientos y miles quizás. Miles no, pero estamos hablando de cientos lugares. Extremadura tiene 30, 40 juderías. Nombres: Extremadura, Salamanca. A ver, en Aragón, Calatayud, por ejemplo. Mira, de Aragón. Calatayud suena hebreo. Calatayud. Calat al-Yahud, el castillo de los judíos. Allá, Castle al-Yahud. Castillo de los judíos. Exacto. Pero tienes, por ejemplo, las famosas 5 villas en Aragón. Pues en cada una de ellas, hoy por hoy, se puede visitar sitios relacionados con el pasado judío. Hay sitios en los cuales se ve la mezuzá. Hay un pueblo en la parte norte de Aragón que se llama Biel, en el cual se puede perfectamente ver los lugares en donde estaban las mezuzot. No se han quitado, es decir, es increíble, se ven casas. Sos del Rey Católico, un sitio precioso en las 5 villas. Luna, en un castillo aparentemente hay los restos de lo que puede ser una mikve. Todavía se está discutiendo y tal, pero podemos hablar de Albarracín. Albarracín es un sitio mágico en el sur de Aragón, pequeño, que invito a todos tus seguidores, acompañantes a visitarlo. Es un sitio maravilloso que tiene una historia maravillosa relacionada con el pasado judío de Albarracín, Teruel, etcétera, etcétera. Entonces, y en el sur también. En el sur es increíble la cantidad de juderías que hay, y interesante que en la red de juderías en Aragón solamente hay una, de las 70 solamente hay una. ¿Qué pasa con las otras 69? Y eso es lo que estamos trabajando con Aragón para intentar pues darle un sentido, para darle un relato, para hacer itinerarios, para promover todo este tema. Y obviamente contamos con la ayuda aquí de la Dirección General de Turismo de Aragón, que nos ayuda, que nos apoya en esto, y en particular de Calatayud, que están muy interesados en promocionar su pasado. Calatayud tiene una figura central, que es el rabino Isaac Arama. El rabino Isaac Arama es un medievalista, un rabino muy interesante, que escribió interpretaciones sobre la Biblia,
y que creo que muy pronto vamos a tener un encuentro, un seminario en Calatayud alrededor de la figura de Isaac Arama, y con esta excusa conocer un poco más sobre el pasado judío de Aragón y sobre la coexistencia, convivencia, ahí lo llamamos como queramos, entre judíos, cristianos y musulmanes. Y Calatayud está haciendo muchísimo, la gente de Calatayud, el turismo de Calatayud están muy identificados con este pasado y están trabajando muchísimo para recuperar y para hacer cosas en favor de este pasado. Y el último proyecto con el que estamos trabajando en este momento, que es quizás, no sé, a mí personalmente es no quiero decir que es el que más me entusiasma, pero el que le estamos poniendo últimamente mucho interés, es un proyecto que se llama Caminos, con K de kilo. Volviendo al año 1492, con la expulsión de los judíos de España, la mayoría se va hacia Portugal. Bueno, fuimos a las fuentes, fuimos a los libros y encontramos de que los judíos salieron hacia Portugal en 4 direcciones. La primera, utilizaron la salida del sur, digamos, los que no tenían dinero para irse en barco, que era la mayoría, salieron, digamos, de Sevilla, y Jerez también es una judería importante, inclusive Cádiz también tiene un resto de juderías, salieron en dirección de la ciudad de Zafra, hay un apellido judío Zafra, obvio. Claro. De Zafra se fueron a Olivenza, de Olivenza se fueron por Badajoz y pasaron hacia el lado portugués en una ciudad que se llama Elvas. ¿Conocen Elvas? ¿Sintieron alguna vez el apellido Elvas? Sí. Es un apellido Elvas, claro, muy conocido, ¿verdad? Vale. Esa es una ruta. La siguiente ruta es la que tiene que ver con la salida de los judíos de la zona de Castilla-La Mancha. Y esa ruta es la que, partiendo de Ávila, Segovia, pasaron por Béjar, otro apellido judío, Hervás, Plasencia, Cáceres, de allí a Brozas, de Brozas a Alcántara, de Alcántara a Valencia de Alcántara, y de Valencia de Alcántara pasaron hacia Portugal, hacia un sitio que se llama Marbao, y de Marbao a Castelo de Vide. Castelo de Vide, un sitio espectacular de visitar, que tiene primero los restos de la sinagoga antigua de Castelo de Vide, tiene un museo maravilloso y tiene un barrio judío que es espectacular. Esa es la segunda ruta. La tercera ruta es la que va de Castilla y León, pasando por una ciudad muy importante en la historia judía que es Zamora, en dirección de Miranda Douro, Vimioso, y hasta Braganza. Braganza, que es, digamos, un sitio súper interesante para estudiar todo el tema de los judío-conversos, porque difícil sea que en Braganza alguien no te diga que yo soy descendiente de judío. Okay. Y el último de los itinerarios es un itinerario que sale de Galicia, pues puede salir inclusive hasta de León, pasando por las principales juderías de Galicia. Hay 3 que forman parte de la red de juderías, Rivadavia, Monforte de Lemos y Tui, pero hay muchas otras más en Galicia. En Galicia, La Coruña había una judería, en Santiago de Compostela, los plateros que estaban allí cerca de la catedral de Santiago de Compostela, en el famoso Camino de Santiago, pues se dedicaban a recibir a los turistas, a agasajarlos y venderles sus chucherías. Entonces, este es un camino que entra por el norte de Portugal y que se dirige por la frontera de Barceló hacia Braga y de Braga hacia Oporto. Bueno, entonces, el proyecto lo que trata es hacer rutas físicas, que la gente lo pueda hacer a pie, y a través de esta ruta física, y alguien dijo medio en broma, medio en serio, Walter, estás haciendo el camino de Santiago judío. Claro. Parecería. Exacto. Bueno. Que Santiago, a propósito, sabes que viene de un nombre judío, Jacob. Jacob, Santiago. Que hoy se usa mucho el nombre Tiago. Es correcto, es totalmente correcto. Ahí está, qué bueno. Perdón, era que el camino estabas hablando del camino. No, simplemente que en Galicia había muchas juderías, o sea, muchas veces yo me acuerdo, yo me decía cuando empecé a estudiar y a ver todo esto, decía, caramba, yo en Uruguay, mis mejores amigos y vecinos eran todos gallegos. Si yo en aquel momento les hubiese dicho de que en su Galicia natal había tantas juderías y tanto pasado judío, que quizás ellos son hasta lo mismo son ellos descendientes de aquellos que tuvieron que dejar Galicia. Hay pocos documentos sobre la salida de judíos de Galicia. Hay uno sobre un barco que se fleta en La Coruña para sacar judíos en dirección de Londres. Había muy buena relación entre los judíos gallegos y el Reino Unido.
porque el vino Ribeiro, el vino blanco fantástico ese que hay en Galicia, se exportaba hacia, mayormente hacia el Reino Unido. El vino es otro tema también para tocar. Okay. Hace menos de un año atrás fuimos con un grupo de amigos, éramos 20 y tantos, nos fuimos a La Rioja. Okay. La Rioja, el sitio con ese nombre, el vino, tal. Bueno, pues quiero que sepan, tú y tus seguidores, que en La Rioja, obviamente estamos hablando antes de la expulsión, el mejor vino que había era el judío. Oh. El mejor vino que había en La Rioja era judío, porque los judíos, y esto rompe un poco de mitos, no solamente que se dedicaban a los temas que todo el mundo conoce, que es ser médicos, ser científicos, los judíos hacían de todo. Eran agricultores, tenían parcelas, cultivaban el vino, bodegas, vendían el vino, y parece ser que el vino judío, al ser kasher, no tenía todos estos componentes adicionales que tenía el otro vino, con lo cual era un vino que se pagaba mucho más, que solamente lo podían comercializar los judíos entre los judíos, pero que de vez en cuando permitían que algún cristiano que quería comprar vino bueno compre vino de los judíos. Y estamos hablando de lugares tales como La Rioja, como Logroño, en La Rioja, como Logroño, que había una judería, como Calahorra, que es el único sitio hoy en La Rioja que forma parte de la red de juderías, y Haro. Haro es el sitio hoy donde hay más bodegas 5 estrellas por kilómetro cuadrado de España y posiblemente del mundo. Pues en el mismo Haro los judíos tenían parcelas, se intercambiaban parcelas con la curia, porque muchas veces la iglesia también tenía parcelas que las cultivaba. Y entonces, como había buenas relaciones, decía, sacerdote tal, por favor, mire, usted tiene una parcela allí, yo tengo esta aquí, mira, le cambio esa parcela por esta, así te tengo todo junto y podemos... Y hay documentos que muestran intercambios de parcelas entre judíos y cristianos para usufructo, y obviamente con la expulsión más de un judío se lo habrá pensado 2 veces, porque dejar un patrimonio así en La Rioja debe ser importante. Una pregunta, para mí mi última pregunta, después si vos querés... ¿eh? No, tengo una, y con esto si me la solucionás, espectacular. Quiero saber por qué toda esta resurrección, así lo siento yo, desde mi canal, esta ansias de gente, tanto en España como del mundo, de acercarse al judaísmo, de querer descubrir de que tienen un poquito de judaísmo. Y no te hablo desde el punto de vista religioso. Ellos están orgullosos, contentos de ser cristianos, evangélicos, católicos, pentecostés, lo que sean, pero quieren saber o se sienten atraídos ¿entiendes la pregunta? ¿Qué pasó después del deseo de los reyes católicos de España de tantos años? Inquisición, expulsión, torturas y todo. ¿Qué necesidad de la gente de querer perdonarnos o de querer... No sé, a ver, y con eso por mí yo me voy. Después ustedes quédense. Sí, hay respuesta, por supuesto. Bueno, intentar elaborar una respuesta sobre algo tan complejo como lo que es difícil. ¿Pero hay algo de lo que te digo o es una sensación errónea? A ver, yo te puedo dar mi enfoque desde varios puntos de vista. Primero, con los colectivos religiosos que tú acabas de decir es mucho más fácil explicarlo, porque afortunadamente en el movimiento católico y sobre todo en determinados segmentos dentro del movimiento católico. Está mirando a las mujeres, Andy. Míralo a él. Perdónalo. Perdón. Dentro del movimiento católico hay un acercamiento desde la declaración que tú conoces, Nostra Aetate. Hay un acercamiento hacia el pueblo judío, pero sobre todo hablamos antes de la Almudena y del movimiento neocatecumenal, que es el movimiento católico más importante, más influyente que hay dentro del cristianismo. El acercamiento al judaísmo ha sido notable, nos consideran nosotros como hermanos en la fe. Con los evangélicos más aún todavía, porque el movimiento pentecostal, como tú bien sabes, Andy, tiene una principal predilección y cariño al pueblo de Israel y a la historia del pueblo judío, con lo cual eso, digamos, es la parte fácil. Voy a ir por la parte difícil. La parte difícil tiene que ver con el hecho de que cada vez más españoles reconocen o se reconocen en el judaísmo como parte de su legado. Es realmente interesante, porque realmente me ha tocado patear, nunca mejor dicho,
España de norte a sur, de este a oeste, y realmente ese sentir de que los judíos eran nuestros, eran navarros, pero eran judíos navarros, eran aragoneses, pero eran judíos aragoneses, con lo cual eran parte de mi pueblo, Claro. simplemente tenían otra religión. Ese sentimiento que antes no existía, ahora lo existe. ¿Qué es lo que lo provocó? Si es el hecho de que la historia está poniendo a cada uno en su sitio, si es el hecho de que tienen un patrimonio y que uno en algún momento de tu vida miras hacia atrás y a ver de dónde vengo, por qué soy lo que soy, y allí localizan a los judíos, puede perfectamente ser. Y luego, que tampoco quepa la menor duda que hay una parte interesada, si de esto puedo desarrollar un turismo que me permita mostrar mi ciudad, que me permita mostrar León, Zamora, Cuenca, Valladolid, y además agregar de que aquí hubo un pasado judío, pues como dirían en ladino, miel sobre hojuelas. Walter, un genio total. Impresionante. Una clase a mí historia. me sacó, me siento más flaco ahora de todo lo que... Andy, vos ¿Con querés... todo lo que comiste acá? Sí, no, me siento más flaco a lo que... Muchas preguntas que a veces surgen, que siento de que no parte de algo religioso, del judío religioso. Estamos hablando de cultura, de historia, Exacto. de tradición, de herencia, de legado, de un montón de cosas. Andy, le pedimos 10 minutos, ya lo tenemos acá como una hora. ¿Quieres algo preguntarle para terminar? Y después le pregunto a ver si quiere algo, si le quedó algo en el tintero para contar. Abarcamos mucho. Abarcamos un montón, muchísima historia, o sea, de nuevo, como se dice en hebreo, el reggae lejate, o sea, podemos estar acá 2-3 horas más. Pero creo que realmente el resumen que nos hizo Walter. A mí me estuvo encantaría bárbaro. que invites a la gente a que participe de tus proyectos, los que están de paso, los que tienen programado viajar, ¿Cómo se comunican? empezar a ¿no? darnos datos. A convencer a la gente, que ya debe estar súper convencida, pero para mí es importante que tú, yo sé que eres humilde y todo, pero hagamos un poco, abramosle la puerta a mucha Es gente uruguayo, que no nos va a ver. no como nosotros. Has escuchado, lo dice un argentino. Bueno, a ver, va a haber proyectos que se va a poder se va a poder patear y se va a poder hacer cuando el proyecto esté terminado. Este último proyecto que he hablado, que es el proyecto Caminos, Sí. Cuando los itinerarios estén diseñados, las experiencias. ¿Para cuándo? Estamos en ello, estamos trabajando en ello, estamos trabajando muy seriamente. Yo creo que es una cuestión de 1 año, 2 años más, hasta que terminemos en esto. Pero para todos aquellos que tienen esa sensación, esa sensibilidad de que su Acá pasado... están ellos. ¿Están ellos? Hola. Háblales. Para todos ellos que tienen esa sensibilidad de su pasado judío y que tienen el interés de visitarlo, de conocerlo, pues con mucho gusto, háblame de Sefarad, es la empresa. Trabajamos más con grupos que con individuales, pero por supuesto encantado si alguien nos escribe, luego te pasaré los datos donde escribirnos, que quiere una información sobre tal o cual lugar que le pueda dar. Yo sé un poco de todo, no soy especialista en nada. De hecho, dije antes que nos encanta trabajar en cada sitio con los investigadores locales, con los arqueólogos locales, que son los archiveros locales, los que tienen los documentos los que nos podemos ayudar, pero si les puedo ayudar en algo, con mucho gusto. Y a los que organizan grupos, eso sí, con muchísimo gusto. Hay muchos. Con mucho gusto se pueden poner en contacto con nosotros y definir qué es lo que quieren ver, porque es diferente hacer el viaje turístico normal, que Tradicional, legítimo, exacto. que es súper legítimo, de aquellos que dicen, yo quiero situarme en Extremadura, o quiero Andalucía, o quiero Aragón, o quiero las 5 villas, o quiero, no sé, Castilla-León, quiero España con Portugal, quiero Portugal solamente. Programas a medida. Exactamente, programas a medidas, eso es lo que cada uno con su experiencia y con Claro, su know-how. Así interés. que encantado, por supuesto, de ¿Idiomas? ofrecerlo eso. Idiomas. Portugués, Aquí se español. escuchan todos los idiomas. No, se escuchan, pero... Era como la historia de la tienda en Jerusalén, que dicen aquí se hablan 100 idiomas. Hay una tienda en Jerusalén que decía aquí se hablan 100 idiomas. Entonces un periodista entra y dice, ¿You speak English? ¿Parle francés? ¿Baje el árabe? Y al final dice en hebreo, oiga, pero aquí dice que aquí se hablan 100 idiomas. Los clientes, no nosotros. Me gustó. Me gustó. Nosotros contratamos guías locales especializados en cada uno de los sitios, adecuados al tipo de persona que lo demanda. No es lo mismo un grupo de jóvenes que un grupo de escolares, que un grupo de la tercera edad o un grupo de gente que tiene poco o ningún conocimiento de judaísmo. Entonces vamos adecuando un traje a la medida.
Andy, Sí. tengo la sensación de que este es nuestro primer encuentro con Walter, no el último. ¿Qué Muy decís vos? probablemente, sí. El mundo es muy Ok, chico, Ni ¿no? te preguntamos a ti. Bueno, Muy bien. agradecele. Muy agradecidos, Walter. A La verdad que vosotros, fue un muchas gracias a placer. ustedes, un placer. Aprendimos mucho, todos aprendimos mucho acá. Nos abriste como un nuevo horizonte, porque menos conocido, menos sabido en el mundo, y que la verdad que es fantástico, y espero que realmente, primero, que el proyecto funcione, y segundo, que estemos todos juntos y te podemos apoyar y ayudar. Encantado. Ya están invitados para más visitas de juderías, aljamas, pueblos, aldeas. Con mucho gusto. Súper. Bueno, gracias por tu tiempo, que Dios te bendiga. Hacemos así, ¿no? Y gracias, Igualmente. amigos, por la participación de sí. Sí, gracias, amigos, por la participación. Si les gusta, y si no les gusta también, hagan un like, así ayudan al turco a seguir con este hermoso proyecto. Gracias, Walter. Gracias. Gracias, Andy. Fantástico. Impresionante. Bye.